sabemos alguna historia o algo de Simón Pedro? Levanten las manos, levanten las manos. Simón Pedro, ok. Eso significa que los que no levantaron la mano van a aprender esta historia. Así que espero como que desglosarla bien y que ustedes se la lleven para su casa, ok. Y dice que Pedro fue un hombre usado por Dios. Tuvo grandes revelaciones, entre ellas le fue revelado quién era el Salvador. Es decir, que en un momento Jesús estaba preguntando a la gente: ¿quién ustedes creen que yo soy? Y la gente decía un nombre, decía otro, pero nunca decían el nombre de Jesús. Hasta que entonces Dios en una le puso la revelación a Pedro. Entonces Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó: tú eres el Salvador, el Mesías, etcétera, etcétera. Ok. Dice que fue apóstol de Jesucristo. Y escuchen este dato: Pedro, dentro de los 12 discípulos, era el más atrevido y el más agentado. Yo no sé si ustedes conocen a alguien en su familia que sea así, como que el más atrevido, el que más hace, o el que siempre talante, que siempre llama la atención. Pedro era más o menos así. Y tanto así, oigan, tanto así, que en una ocasión Jesús estaba predicando en un sitio y ya era tarde de la noche. ¿Qué sucede? Jesús, digamos que para considerar a los discípulos que tenían mucho tiempo ahí, y ya era tarde de la noche, pues le dijo: váyanse adelante, que yo después iré detrás de ustedes. Ok, los discípulos muy obedientes se fueron ahí en su barquito, en el medio, se fueron en el mar ahí, remando, remando. Cuando en una ellos se encuentran en una tormenta tan fuerte que casi se hunde el barco donde yo iba. Imagínense la tensión que había en ese barco. O sea, tú en medio de la tormenta, a oscuras, porque era de madrugada cuando iban por el mar, y entonces ustedes solos ahí, sin nadie. Estaban muy cerca de la muerte. Hasta que de un momento a otro aparece Jesús caminando por el agua. Un milagro. Jesús caminando por el agua y se le aparece a ellos. Y ahí ellos, imagínense, tensos porque están en medio de una tormenta y casi pueden estar al borde de la muerte, ahogarse. Y de repente aparece en la oscuridad una sombra caminando por el agua. ¿Qué ustedes hubieran hecho? Una sombra caminando por el agua. Me imagino, algunos quisieran decir que corrieran, pero no iban a poder correr. Entonces, ahí cuando Jesús llega, ellos lo que dicen: un fantasma, un fantasma. Dicen como que es un espíritu que anda por ahí o algo así. Y ahí Jesús, para darles paz, le dice: no teman, soy yo. Y escuchen lo que dijo Pedro, el más arretado del equipo entero de los discípulos. Él le dijo: si realmente eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre las aguas. Muy arretado el tipo, ¿eh? Exacto. Si realmente eres tú, ordena que vayas por las aguas. ¿Qué pasa? Que así mismo el milagro aconteció. Pedro, aunque fue por poco tiempo, logró caminar sobre las aguas. Hasta donde yo tengo claro, ese fue el único hombre, hasta ahora, tengo claro, que ha caminado sobre el agua. O sea, después de Jesús. Eso es lo que yo tengo claro. Si no es así, pues bien, me lo aclara. Entonces, él se enfocó, porque la tormenta todavía lo estaba rodeando, se enfocó en la tormenta, y cuando quitó la mirada de Jesús, después que estaba caminando en el agua, pues entonces se hundió. Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, pasa a sí mismo. Pedro ahí se hundió, porque quitó la mirada de quien realmente importa. Quitó su mirada de quien realmente importa. Y ahí entonces Pedro le dijo que lo ayudara, y Jesús, bondadoso como siempre, entonces lo ayudó, lo levantó, calmó la tormenta, los discípulos llegaron bien a tierra, y luego, si quieren saber más de esta historia, pues la van a investigar en Mateo 14, 22. Ocurrieron muchas cosas y hay datos muy interesantes, tan interesantes que muchas series de esas que andan por ahí. Ay, lo dije. Sí, es una historia muy importante. En Mateo 14, 22 se encuentran los demás detalles. ¿Y qué quiero que se lleven de esta historia? Lo siguiente, que de todo lo que he mencionado,
quiero que tú recuerdes que cuántas veces tú te hundas, así como Pedro. No importa las veces que tú te desenfoques. Dios cree de ti que tú eres más que vencedor. Dios cree de ti que tú eres más que vencedor. Así que cree en tu mente lo que Dios cree de ti. Dije que cree en tu mente lo que Dios cree de ti. Si Dios cree que tú eres mucho, yo no tengo que creerme menos. Usted no tiene que creerse menos. Somos más que vencedores. Y existen dos tipos de patana, según mi Wikipedia todavía, ¿verdad? Y quiero aclarar algo. Esto que estoy diciendo, la patana, hasta donde yo sé, no está comprobado como por la Biblia. Creo que la palabra patana no se menciona en la Biblia, pero es como una ilustración. Es como que un ejemplo para lo que yo quiero decir. ¿Estamos? Ok. La patana carnal, esta es la que quiere destruirte por fuera, y esta es la que muchas veces viene a tu vida en forma de amiguito o de amiguita. No sé si se entendió. Esa patana carnal, la que te quiere ver destruido, es la que muchas veces viene a tu vida en forma de amiguito, en forma de vecino, ese que te quiere apartar del camino de Dios. Esa es la patana carnal, que te quiere apartar de los caminos de Dios. Y existe la patana espiritual. Esta es la que muchas veces pasará por encima de nosotros según los planes de Dios para con nuestras vidas. Me explico y también pongo un pequeño testimonio. Usted no se imagina las veces en un tiempo de mi vida que yo le rogué, yo hasta traté de negociar con Dios para que no me enviara a vivir a un lugar donde yo no quería. Oiga, usted no se imagina, yo sabía al lugar donde yo me iba a vivir y yo le rogué, y al fin y al cabo, ¿saben qué pasó? Que el plan de Dios era que yo estaba en ese lugar donde yo no quería. Me tocó vivir en ese lugar donde yo no quería, y todo fue simplemente porque yo tenía que obedecer a Dios. O sea, yo tengo que obedecer a Dios para que me vaya bien. Porque si yo no obedecía a Dios, entonces yo iba a ser borrado de esta tierra. Si no entiendes lo que significa ser borrado de esta tierra, no es como que Dios va a mandar a una gente a que te mate, ¿verdad? No es como que Dios va a mandar a eso. Sino que, como muchos ya sabemos, existe la muerte espiritual. Tú estás vivo ahora mismo, pero con Dios, como que no hay nada entre tú y Dios. Esa viene siendo la muerte espiritual. También, cuando Dios me decía que, o sea, cuando yo no quería ir a ese lugar, me acordé mucho de un personaje para el que hizo algo similar. Por ejemplo, es como que Dios te diga blanco y tú le digas negro. O es como que Dios te diga, Jonás, ve a Nínive, y tú le digas, no, me voy a Tarsis. O sea, lo contrario. Dios te dice para arriba y tú le dices para abajo. Entonces eso era lo que pasaba conmigo y Dios. Pero esto debemos tenerlo claro. Muchas veces las decisiones de Dios para con nuestra vida nos dolerán. Yo no sé si Dios ha tratado alguna decisión con ustedes, como que tú sabes que esa decisión es buena, pero si tú la haces sabiendo aún así que es buena, muchas veces a ti te duele. Por ejemplo, Dios muchas veces nos ministra que dejemos la calle, pero si yo dejo la calle, a mí me va a doler, porque a mí me gusta la calle. O sea, para yo estar bien con Dios, muchas veces tengo que soportar ese dolor para estar bien con Dios. Y eso muchas veces en caso me pasa. ¿Y qué yo hago? Como a Dios le interesa la sinceridad de nosotros, pues entonces yo me expreso y le digo, oye, eso no me gusta, eso me molesta. Pero como es su plan, pues entonces yo trataré de aceptarlo. Hay que ser sincero con Dios. Y también la palabra se va a cumplir. Si esos planes de Dios, las decisiones de Dios te duelen, la palabra se va a cumplir. ¿Y qué dice la palabra? Que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que
tranquilo, paz, reciban paz del Señor, que al fin y al cabo todo le va a ayudar para bien. Por ejemplo, muchas veces no recibimos lo que Dios quiere darnos porque no nos comunicamos claramente con Dios. Es como, por ejemplo, que una persona me hable en inglés, yo no sé hablar inglés, pues entonces yo no voy a entender. Y si esa persona me pidió un milagro, pues yo no se lo voy a dar porque no lo entendí. Así muchas veces pasa con Dios. Si nosotros, ejemplo, le oramos o sea, no le oramos correctamente, muchas veces Dios como que no va a poder respondernos porque no fuimos claros con Él. Y si no somos claros con Él, cuando Dios nos da algo así para así, pues entonces puede ser que nos quejemos de eso que Dios nos dio. Ejemplo, si oramos, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor, que tú, Señor, nos has dado, Señor, y que tú, Señor, te manifieste, Señor, en esta, Señor, tarde, Señor. Ve, para los que escuchan, es un poco incómodo, así como que esa secuencia. Pero debemos tener algo claro. Dios quiere que nosotros aprendamos y también Dios conoce la intención de nuestro corazón. Si oramos correctamente o no, Dios conoce la intención de nuestro corazón. ¿Y sabe qué Él hace? Que a su debido tiempo Él nos enseña cómo orar. Y ya no oramos de la misma forma, sino que Dios va trabajando diferentes cosas. Algunos que Dios le trabaja en la oración, hay otros que Dios le trabaja el corazón, hay otro que Dios lo trabaja sirviendo. Una persona que antes no hacía nada, entonces ahora sirve. Y así de diferentes formas Dios trabaja con cada uno de nosotros. Dios trabaja con cada uno de ustedes, ¿sí o no? De diferentes formas, pero Él lo hace. Y bien, quiero recordarle un poco de lo que hablamos al principio. Hablábamos de que hay gente que cuentan chisme, hay otros que cuentan historias, etcétera, etcétera. También de que la historia de Pedro, que fue un hombre usado por Dios, atrevido, y que cuando quitó su mirada de Dios, pues entonces cayó. Pero luego pudo volver a levantarse cuando puso todo eso que él tenía en manos de Dios. O sea, eso es lo que debemos de aprender. Todo de nosotros puesto en manos de Dios, puede pasar algo grande. Y en esta parte quiero hablarle un poco de una parte de mis testimonios que la gran mayoría de aquí no conoce. Y es que, ya que yo hablaba de las decisiones de Dios, que muchas veces nos duelen, incluso Dios a veces permite tantas cosas, tantos procesos, dificultades en nuestra vida, que a veces decimos, o alguien dice, oye, ¿tú crees que Dios es bueno a pesar de todas estas cosas malas que te están ocurriendo? Muchas veces las cosas malas pasan en nuestras emociones, muchas veces las cosas que nos incomodan pasan en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, y así. ¿Qué pasa? Que una de las decisiones que más me dolió al principio, de parte de Dios, es que cuando yo tenía 16 años, mi padre murió. Cuando yo tenía 16, mi padre murió. Entonces fue una patana que me chocó duro, me chocó fuerte, porque, o sea, no es fácil perder a mi padre a los 16 años. Es una patana que yo creo que me pasó todas las comas por arriba, por así decirlo. Entonces, ok, luego pasa el tiempo ya, Dios trabaja esa parte en mi corazón y bueno, pues me siento como que levantado, con ánimo otra vez a pasar del tiempo. Como dicen por ahí, como que el tiempo cura las heridas. Luego, un día después de yo cumplir los 18, pues entonces muere mi madre también. Es decir, me quedo sin padres, pero en medio de un proceso, ¿saben qué versículo me aprendí? Uno que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren,
con todo Jehová me recogerá. Y yo me he aferrado a esa palabra y hasta ahora he podido ser fiel a Dios en ese sentido, de que me he apegado a su palabra sin importar todo lo que me ha pasado. Me han ocurrido muchas cosas, muchos procesos, muchas dificultades, y tener el valor de responder la siguiente pregunta no ha sido fácil. Yo tuve que trabajar bien mi corazón para yo responder la siguiente pregunta. Si me preguntara, Willy, ¿tú crees todavía que Dios es bueno? ¿Tú crees todavía que Dios es bueno? Con todo lo que te ocurrió, ¿tú crees que Dios todavía es bueno? Y yo, luego de pasar el tiempo, pude